Buen día, ¿cómo están? Gracias a la mayor cantidad de alumnos. Vamos a ver la clase de hoy. Vamos a terminar de ver los dispositivos de escala de integración y vamos a ver cómo implementar en VHDL. De esto vamos a hacer laboratorio el miércoles ya. Así que si tienen las compus para traerla. Sí, pero no te dice la Bueno, sí, bueno, en el laboratorio, ok. El objetivo que nos ponemos el día de hoy va a ser definir los detectores y generadores de paridad. Vamos a presentar las formas comerciales, como venimos haciendo. Vamos a ver qué es las ALU y sus formas comerciales. Y vamos a entrar a ver la última parte de la escala de integración, ya cómo lo aplicamos con el lenguaje de descripción de hardware, en VHDL. Vamos a ver qué es un concepto de diseño jerárquico. Desde arriba hacia abajo, cómo dividimos los problemas. Vamos a reconocer los distintos tipos de librerías. Vamos a ver qué es un componente y vamos a aprender a instanciar componentes. Y de esto vamos a hacer la clase el miércoles en el laboratorio. De ahí vamos a empezar con PLD y ya estamos próximos al parcial. Bien, lo que veremos bien son circuitos integrados que equivalen entre 10 a 100 compuertas en el mismo chip. De codificador y multiplexor vimos la primera clase, vemos sumadores y comparadores, vimos la semana pasada, y la idea es cerrar hoy con detectores generadores de paridad y con unidad aritmética lógica. Bien, ¿se acuerdan bit de paridad? ¿Para qué era? Sí, para evitar errores. Y que cuando yo elegía paridad par, ¿qué es lo que pasaba? y yo tengo que ver que la cantidad de unos de los datos sean par. Bien. Y impar, entonces, aunque transfieren datos digitales de un punto a otro dentro de un sistema digital, pueden producir errores. Estos errores se manifiestan mediante cambios indeseados en los bits que conforman la información codificada. Es decir, de 1 cambia a 0, de 0 cambia a 1. Se implementa la detección de errores en el cual se añade un bit de paridad a un grupo de bits de información para conseguir que un número total de 1 sea par o sea impar. ¿Se acuerdan cuál limitación tenía este sistema de detección? Y aparte de tener más de que de pronto es más de una vez, es un mismo bit de datos. Claro, el mismo canal, si cambia más de un bit, ya no detecta. Si el cambio son pares no, si cambia impar sí, pero bueno, claro. El cambio de 3 es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el bit de datos, el bit de datos es el que se transmite, o sea, el transmisor al receptor. Y a su vez, se le agrega otro bit a esto que es el bit de paridad. Lo que vamos a ver ahora es un dispositivo en gran escala de integración, que es el generador y detector de paridad. Y para sorpresa de todos, es una computadora exclusiva. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacía la computadora exclusiva? ¿Se acuerdan? Cada uno sí. Una de las ventanas era uno. No si era más, Cuando era una entrada, cuando era de n entradas, al menos ahora con solo una. No, cuando la cantidad de uno será impar, ¿no? era impar, daba 1 a la salida, Y si no sé. y si no da 0, si una cantidad par de 1. Entonces, si nosotros en el generador en el que vamos a transmitir en bit de paridad le ponemos un 1, es que se genera paridad impar en la comunicación. ¿Estamos? Porque si yo tengo un 1 acá, y esto es una cantidad impar de unos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar un 0. ¿Lo ven a eso? Entonces va a transmitir un 0 acá, porque estos bits que están yendo ya son impares. ¿Lo ven? Esto se transmite. Yo estoy transmitiendo una cantidad impar de unos. Con este 1 yo hago que esta hora exclusiva me tire un 0 a la salida. Si este bit lo fijamos en 0, es paridad par. ¿Se entiende? Porque cuando ven una cantidad impar de 1, al ser 0 esto va a seguir siendo impar. Entonces ese bit me va a parificar esta palabra. ¿Se entiende cómo funciona el generador?
¿O hay alguna duda? ¿Se entiende? Pongo cero, es de paridad. Para. Porque yo la parifico a esta palabra generando un 1 acá. Porque esto se transmite. De 3 líneas. Si acá viene 0, 1, 0, y esto es impar, y yo lo fijo en 1, ¿qué es lo que hace esto? Aquí hay una cantidad par de 1, entonces yo voy a tener un 0 acá. Estos son bits de datos, que son los bits que se transmiten. ¿Se entiende? Que estos ya son impares. O sea, acá vamos a tener 0, 1, 0. Entonces, acá yo tengo una paridad impar. ¿Lo ven eso? Si nosotros decimos que esto sea paridad par, lo fijamos a estos 0. Este es un valor fijo, estos son datos que van cambiando, ¿no? Al fijar esto a 0, y acá hay una cantidad impar de 1 a las entradas que hay que tener un 1. Entonces, esa información pasa a quedar parificada. ¿Se entiende cómo funciona el generador? Entonces, hay una entrada que tengo que sí o sí poner una constante. Que va a ser 1 o 0. Y eso va a depender del acuerdo que hay entre transmisor y receptor, si es paridad par o impar. Y los otros son los datos. Estos son los valores que van a ir cambiando según cambie la información. Entonces, si paridad igual a 1, se genera bit de paridad impar. Si paridad igual a 0, se genera bit de paridad par. Bien, y el detector de paridad, para sorpresa de todos, es este. ¿Ven? Es igual. ¿Qué es lo que hace el detector de paridad? Recibe, en este caso, 4 bits de datos, pueden haber más, y el bit generado de paridad. El anterior lo genera, este lo recibe. Entonces, según el acuerdo que haya, si el acuerdo que hay entre transmisor y receptor es que sea paridad par, es qué va a significar esta información. Si la salida es 1, y estamos hablando de transmisión par, es un error en la comunicación. ¿Se entiende? Porque me ha llegado una cantidad impar de 1. Me llegó una cantidad impar de 1. Si yo tengo 1, me dice hay error en la comunicación. Si me llega un 0, está bien, porque quiere decir que hay una cantidad par de 1. Una cantidad par de 1 en la hora exclusiva va a ser 0. Ahora bien, si el acuerdo entre el transmisor y el receptor es que la comunicación tiene paridad impar, es al revés. Si la salida es 1, es porque una cantidad impar de 1, entonces me dice que la comunicación está ok. Si la salida de la hora exclusiva es 0, quiere decir que hay un error en la comunicación. ¿Se entiende? Entonces, en un acuerdo entre ambos, lo que yo voy a modificar es en el generador del bit de datos. Ahora bien, comercialmente, en un generador de detector hemos visto que es el mismo circuito de paridad de 9 bits, el 74S280. ¿Qué es lo que hace? Tiene 9 bits de datos, desde la A hasta la I. Entonces, tengo para transmitir 9 bits. O para transmitir 8 bits y usar uno para la paridad. Para ver si hace paridad par o impar, y uno recibe entonces 8 bits de datos y para elegir la paridad. Y la salida. ¿Qué es lo que dice? Si en la entrada de estos 9 pins no hay ningún pin con 1, o hay 2 pins que tengan 1, o hay 4, o hay 6, o hay 8, esa cantidad de pares, la salida par está en alto y la salida impar está en bajo. ¿Lo ven? Hay 2 salidas pero no están complementarias. Si en la entrada hay una cantidad de 1, 3, 5, 7 o 9, la salida impar se pasa a alto y la salida par se pasa a bajo. ¿Se entiende cómo funciona? O sea, básicamente es hora exclusiva.
Bien. Y el último de los dispositivos que vamos a ver es la ALU, la unidad aritmética lógica. Es un circuito capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas. Lo se llama unidad aritmética lógica. ¿Estamos? Se realiza entre dos palabras de entrada las operaciones que yo les voy a decir que hagan mediante las entradas de control. ¿Estamos? Utilizan palabras de 4 bits con 3, 4, 5 entradas de control. Estas son entradas de control. Por ejemplo, la ALU es como 74-182. Y la salida te va a dar la suma, la multiplicación, o que lo consideren. S0, S1, S2, S3 son entradas de control. Y a su vez, tienen otra entrada, que es la entrada M, que nos dice si la operación va a ser lógica o aritmética. Si la operación, si M está en alto, va a ser operaciones lógicas. O sea, con el álgebra de Boole. Si está en bajo, y Cn es bajo, va a ser operaciones aritméticas. Si, por ejemplo, todas son 0, todas las entradas de datos de control son 0, lo que hace es negar la palabra A. Si M está en alto. Si M está en bajo y Cn está en bajo, hace A menos 1. Pero ese menos 1 es aritmético. ¿Se entiende? Por eso habla de rectas, que son rectas aritméticas. Álgebra de Boole no existe la operación de rectas. Si M está en bajo y Cn está en alto, la salida es A. Y después acá hace las operaciones A por B menos 1, A B negado menos 1, A negado o B. Pero básicamente lo importante es que qué es lo que hace. Según las entradas de control, es qué operación va a ser, aritmética o lógica, y según el dispositivo que use, es esta tablita de funcionamiento. Bien. Entramos a mediana escala de integración en HDL. La idea de ahora es dividir un problema grande en muchos problemas pequeñitos. Y esos pequeñitos los pueden dividir en problemas más pequeñitos también. ¿Se entiende? O sea, en vez de encarar el problema grande como tal, que pueden haber más errores y es más difícil detectar esos errores, dividimos el problema grande en muchos problemas pequeñitos, vamos resolviendo los pequeñitos, viendo que funcionen y después los vamos integrando. Esa es la idea de ahora. Nosotros el práctico anterior metíamos todo dentro de una sola bolsa y hacíamos un lenguaje chorizo. Entonces, si no andaba, había que empezar a ver qué parte no andaba o por qué. Si en el display se mostraba la H en lugar del 0, entonces íbamos viendo qué es lo que pasaba en base a eso depuramos. Es una técnica de diseño que consiste en dividir un circuito digital complejo en piezas menores llamadas bloques o componentes. Entonces, los problemas chiquititos los vamos a llamar componentes. A su vez, los componentes se interconectan para formar el circuito digital. Si no tengo los componentes de cada uno, voy a hacer un componente en el teclado matricial, un componente de display 7 segmentos, voy a hacer un componente que sea para transmitir en LoRa, que sea para transmitir en Wi-Fi, en Bluetooth, lo que sea, y yo lo voy a tener ahí. Y después lo que voy a hacer en el programa principal es llamarlo a esos componentes para usarlos directamente, a ver cómo se hace eso. Entonces se interconectan para formar el circuito digital. Los componentes pueden dividirse en bloques o componentes más pequeños si fuese necesario por su complejidad. Es decir, si yo tengo uno de los problemas a resolver que también es complejo, a ese problema también lo puedo dividir en varios problemas, varios circuitos. Y cada componente se aloja en una librería. Vamos a ver las librerías. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer el generador de paridad impar de 9 entradas, como el que vimos nosotros. Entonces, en vez de encargarlo de entrada, obviamente este es un ejemplo un poquito absurdo, porque con una hora exclusiva, por 8 horas exclusivas no vamos a hacer esto, pero bueno, lo encaremos porque es entendible la inducción. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de hacer un generador de paridad de 9 entradas, primero empieza haciendo una compuerta hora exclusiva.
Estamos con compuertas nada. Si ustedes ven ese circuito, ¿qué es? Una compuerta nada, otra compuerta nada, otra compuerta nada. Otro compuerta nada. Experimenta así, ¿no es cierto? Acá ponemos A, y acá ponemos B, acá tenemos A por, A B todo negado, negado. ¿Lo ven? Acá que tenemos B por, A B todo negado, negado. Y acá vamos a tener esto por esto, ¿no es cierto? Nosotros vemos eso es A por, A negado, más B negado, todo negado. ¿Lo ven? Ahí hacemos distributiva, esto por esto es 0. A por B negado. A por B negado, negado, ¿no? Está negado B. Sí, sí. Pero debe ser A negado más B negado. Acá me faltó. No. Negado es El negador del B. Porque ya lo hiciste. Quedaría A por B negado, todo negado. Claro. A B negado, todo negado. Ahí está. ¿Y acá qué nos va a quedar? B por negado, todo negado. Con la misma lógica, ¿no es cierto? Si yo a esto lo multiplico, A por B negado, negado. Por B, por A negado, negado. Todo negado. Y hacemos de Morgan, ¿qué nos va a quedar? A B negado más B negado. ¿Entiendes? Que es la hora exclusiva. ¿Se han buscado? Se la manía nomás. Van a dividir una hora exclusiva como para decir cómo me llega a la misma expresión. ¿Entiendes? Entonces, con eso es una hora exclusiva. La prueba la hace un componente, hace otro programita. Lo llama ese componente, pero ya conecta dos. Hace otro programita, este lleva una hora exclusiva de 3 entradas. Que conecta 1, 2, 3, 4 horas exclusivas de 3 entradas. Y esto ya sería el diseño esperado. ¿Se entiende? El top level. ¿Y qué es lo que hace? Este top level va a llamar 4 veces a este componente. Y este componente va a llamar 2 veces a este. ¿Se entiende la idea de la clase de ahora? De la instanciación. Bien, para entender bien qué son los componentes, vamos a empezar a hablar de las librerías. Las librerías, hay distintos tipos de librerías. Están las de código abierto, que están para que la usemos. Están las de valor agregado, que ya son librerías que las pone el fabricante a disposición, pero las cobran. Si yo quiero usar una librería específica de alguien que ya hizo algún diseño, o algún diseño ya desarrollado, que me sirve como parte de mi proyecto, yo la compro. ¿Qué es lo que hace? Muchas veces están las Megacore y las AMPP. Las Megacore, ¿qué es lo que tiene? Que yo las puedo usar, tengo un periodo de prueba. Y si me gusta, me las quedo y ya me las cobrado. ¿Se entiende? Como la A y demás. O sea, esta las pruebo, si me sirven, las compro. Esta no. Esta sí o sí hay que comprarla para poder usarla. ¿Estamos? Pero bueno, nos evita todo el laburo si ya alguien la hizo. Estas son de código abierto y después están las definidas por el usuario. Nosotros las vamos a manejar entre las de código abierto y las definidas por el usuario, que son bloques simples o complejos previamente hechos por usted. Que a ver, usted puede hacer un bloque y venderle a tierra, si le sirve. Así sé que vendo ahí un par de librerías. ¿Quién sabe? Las primitivas son bloques funcionales básicos, son las entradas, las salidas. Las entradas, salidas, pueden ser que yo a la entrada la leo y a la salida le pongo un valor, por eso llamamos señales intermedias, si no usamos algunas que sean entradas, salidas. Después tenemos las primitivas, las AND, las NAND, las OR, las NOR, las lógicas,
después un buffer de 3 estados, y esto vamos a ver después más adelante en la materia lo que son los flip-flops. Flip-flop D, flip-flop T, flip-flop JK. Bien. Después tenemos las macrofunciones. Si nosotros vemos acá, el código B se viene primitiva, macrofunción y megafunción. Estas tres son las que vamos a usar nosotros en el laboratorio. Las macrofunciones son bloques funcionales de la serie 74 algo. Tenemos multiplexores, registros de desplazamiento, decodificadores, codificadores, comparadores. Pero bueno, son básicamente la serie 74. Todos los componentes de las macrofunciones se encuentran en el directorio. Ustedes cuando instalan el Altera, han visto que tienen muchos archivos. Ustedes van a hacer Altera, barra 13.0, barra cuarto, barra librería, barra VHDL, barra Altera, hacen clic ahí y le va a abrir la aplicación en Quartus y le va a mostrar todos los componentes de eso. ¿Se entiende? Entonces, en base a eso, ustedes van a ver cuál van a usar. Van a ver cómo lo usaban después. Ya está a disposición. En macrofunciones no es necesario declarar el componente, solo hay que agregar la librería. Ustedes han visto cómo usamos StLogic, poníamos library y triple use StLogic.64. Bueno, si queremos usar alguno de estos bloques, lo que tenemos que hacer es agregar esa librería. Y altera.max2.org. ¿Vamos? Las megafunciones, ¿qué es lo que son? Son bloques funcionales, pero son parametrizables. O sea, yo ya les digo cuánto ancho de palabra quiero tener. Yo digo, quiero hacer una AND. Yo quiero una AND de 15 entradas. Yo la voy a parametrizar para que sea de 15 entradas la AND. ¿Se entiende? Por eso son de ancho parametrizado. Tengo AND, tengo registros, tengo constantes, decos, MUX, inversores, multiplexores, OR. Bueno, comparadores, sumadores, restadores, divisores. O sea, todos esos componentes, cuando entremos en la librería vemos qué es lo que hay. Pero qué particularidad tiene. Que además de ver entrada y salida, hay que definirle el ancho. El ancho de los datos. ¿Vamos? Eso está, por eso, el módulo, en librería de módulos parametrizables, pues se llama la LPM. Todos los componentes de las megafunciones se encuentran en el directorio de instalación. Si ustedes siguen este directorio, van a encontrar a dónde está todo el código de qué librerías tenemos. Entonces, abren ahí y les va a aparecer todo. Igual en los ejemplos de Altera también aparece. Ustedes van al ejemplo y les dice qué es lo que tiene. Bien, por ejemplo, este es un sumador restador. ¿Qué es lo que tiene? CI, que es un carry de entrada, tiene el dato A y el dato B. O sea, el que yo voy a sumar o voy a restar. Pero ve que dice LPM width. Width es el ancho. Yo lo que necesito con esto es decir, el dato A y el dato B, ¿de cuántos bits van a ser? Esta va a ser una palabra de 8 bits, esta de 8 bits, de 4 y 4, 2 y 2, 15 y 15. Ustedes el ancho le ponen el que ustedes quieran. Ahí tienen la salida, que es el resultado. Obviamente el resultado también tiene que tener el ancho este. Por eso width de 1.0 y tiene lo que es el overflow, el carry, otra. 1.0, o sea, ese ancho sería, pues. No, igual para parametrizar. Ok, en binario. Claro, lo entienden en algunos casos. Hay que ver qué es lo que les piden que lo pongan. ¿Vamos? En mega funciona, no es necesario declarar el componente, sino que agregar la librería LPM. Entonces ahí sí o sí van a poner librería LPM component.org. Pero ¿qué es lo que hace cuando pongo la librería? Yo llamo todo lo que está en ese programa, en ese componente. No llamo solo uno, lo llamo a todos. Después hay que especificar a cuál necesito específicamente, ¿se entiende? Vamos a ver. Ve, cuando ustedes entren a la ayuda o a la hoja de datos, esto está en la página, ustedes dicen, el carry de entrada no es necesario. ¿Pueden agregarlo o no? El dato A y el dato B, sí, obligatoriamente son necesarios. Y necesitan el LPM width.
La entrada A sub no es necesaria. ¿Cuándo lo vas a usar? La vas a usar cuando vos quieras sumar y restar. Pero si vos la dejas abierta a la función, va a trabajar como un sumador. ¿Se entiende? El clock, el reloj, tampoco es necesario. El carry de entrada no es necesario y la entrada de borrado asincrónica tampoco es necesaria. Las que sí o sí tienen que poner son estas dos. Si no les ponen, vamos a marcar error. Las otras son electivas de poner. ¿Se entiende? Para la salida, la tabla de salida de los puertos, el resultado es obligatorio. ¿Ven? Que tienen que ver también el ancho parametrizado. Y después si tienen el carry de salida o el overflow, eso ya lo manejan ustedes si lo necesitan o no. Pero no te lo exige el programa. Y acá tenemos los parámetros. Si ven ustedes a la pregunta que vos me hacías de si poner el binario o no, acá me dice el LFMWidth, el ancho, y dice un entero. Tipo entero. Y la dirección un string, una cadena. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque ustedes cuando declaran los puertos, ¿se acuerdan? Ustedes, ¿qué es lo que declaraban? Tipo y modo. Decían si eran bit, bit vector, state logic, state vector, entero, carácter, string. Y después el modo, si era entrada, salida, entrada, salida. Entonces tienen que declarar, cuando vayamos a declarar nuestros puertos, ver qué tipo requiere el componente que estoy llamando yo. Si no, me va a tirar un error que va a decir que son tipos distintos. ¿Y eso dónde se ve? En el cuerpo del programa. Porque nosotros hemos visto que esto llegaba a un generador detector Sí. de 9 entradas y una salida. Que yo el programa principal tengo que declarar los 9 puertos de esto y el puerto de esto. Yo necesito mi programa después. En la caja negra, que no me importa porque yo lo llamo, hay que tener 10 pins. 9 de entrada, 1 de salida. Y después en el puerto de la arquitectura, ¿qué es lo que van a hacer? Van a vincular cada pin con cada pin en el componente. Entonces, cuando vos lo vinculas, instancias, es cuando vos le vas a decir, la entrada 0 va a ser el pin A de este componente. La entrada 1, el pin B de este componente. La entrada 2, el pin A de otro componente y así. Ahí cuando vos lo vinculas. Entonces, para declarar componentes, ya lo vamos a ver en la clase, cómo crear un componente, existen dos maneras. Vamos, File, crear un componente en VHDL, se genera un archivo component name.cmp que se puede abrir, copiar y pegar en el proyecto top level. Hablamos de la parte del llamado al componente. O reemplazamos en el programa la palabra entity por component. Y en vez de poner en entity, ponemos en component. ¿Se entienden? Entonces, la entidad que declaramos los puertos de entrada y salida, en vez de hacer los puertos de entrada y salida externos, lo hacemos como puertos de entrada y salida del componente. Entonces, el top level, nuestro programa principal, abarca todos los programitas pequeñitos. Ahí pueden poner con puertas NAND de 2 entradas, VRAM, un flip-flop D, un contador que ustedes quieran. Y en el top level solo vamos a declarar los puertos de entrada y los puertos de salida externos que yo necesito. Entonces, en el sector declarativo de la arquitectura, ¿qué hay nuevo ahora? Los genéricos. Los genéricos van a ser los parametrizables, los anchos parametrizables que eso vamos a tener, o las variables genéricas que le puedo manejar. Entonces, le pongo el nombre y el tipo. Si queremos el tipo, si queremos usar el sumador restador, acá el tipo le vamos a poner un entero. Íntegro. ¿Se entiende? Sí. Y vos podés ponerle que inicie un valor de default. Igual voy a decir que es entero, por más que sea presentarse a 25. Entonces, su valor por default sea 4. ¿Se entiende? Que inicie en el 4 y que después el programa haga lo que quiere. Y bueno, tenemos los puertos, que esto es lo que ya vimos, esto no cambia nada. Puerto de entrada y el tipo, o sea, el modo y el tipo.
de entrada-salida o de salida-sobre, que también le podríamos inicializar con algún valor, no sé, en component. O sea, lo que cambia en la sintaxis, cuando estamos generando el componente, ¿no? Es la parte. Y en el cuerpo de la arquitectura, que esta es la parte cuando ya lo vinculamos nosotros con nuestro programa, es la parte de la instanciación. Y aquí le ponemos el nombre del componente que estamos instanciando. Porque se acuerdan que el programa inicial puede tener un montón de componentes adentro. Yo acá lo voy a llamar a qué componente quiero. Si tiene un genérico, le vamos a poner un valor y de ahí lo vamos a ir asignando en los puertos que va a tener el componente. Bien, instanciación del componente. El nombre del componente que vamos a instanciar, el nombre que le vamos a poner nosotros, puede ser que instanciemos 4 display system segmentos, vamos a poner display 1, display 2, display 3, y en base a eso lo vamos a vincular. El componente que estamos instanciando, y acá, si tiene genérico, ponemos generic map, y ahí asociamos nuestro genérico armado en la parte de arriba de la entidad con el genérico del componente. Y en port map hacemos la asociación de puertos entre el componente y los puertos míos declarados de la entidad. ¿Se entiende? Entonces es cuando vinculamos datos, cuando vinculamos nuestros puertos con los puertos o los pines del componente. ¿Se entiende? O muy enredada la palabra. Pues ustedes tienen un componente que tiene pins, que ya está creado y está funcionando. Yo lo que tengo que hacer en mi top level es vincular mis entradas y salidas generales que yo quiero con este componente. Yo tengo que decir el pin 1 de mi entidad, al menos 1 de mi entidad, va a ser el pin 1 de mi componente. El pin 2 de mi entidad va a ser el pin 2 de mi componente. El pin 3 de mi componente va a ser el pin 3 de mi entidad, porque esta va a ser una hora exclusiva que va a entrar otra hora exclusiva. El pin 4 de mi entidad va a ser el pin 1 de mi componente primo. El pin 5 de mi entidad va a ser el pin 2 de mi componente primo. Entonces yo esa asignación hago con la instanciación. Y ahí le digo qué es cada cosa, ¿se entiende? Y ahí ya lo tengo a este componente funcionando dentro de mi programa. ¿Se entiende? Entonces establece la asignación de señales, el port, la asociación de lista en el puerto. Y tenemos dos maneras de hacer esa asignación. Una es por posición y otra indicando específicamente qué es cada cosa. Por eso es posicionar o nominar. Una es nombrándolo. El pin 1E va a ser el pin 2C', el pin 3E va a ser el pin 1C'. Yo ya le asigno de manera nominal. O si no, veo cómo están declarados estos puertos y lo hago de manera posicional. Entonces, el componente, cuando vamos a ver el componente, vemos que el puerto A está declarado primero. Y dice A, B, entrada este logic, Z, salir este logic. Esta es la parte del componente, la declarativa del componente, ¿no? Entonces lo tenemos A, B, Z, en ese orden. Cuando yo instancio, yo voy a llamar NaN por map S1, S2 y S3, que esas son mis variables actuales en el top level. Entonces, ¿qué es lo que hace? A A le asigna S1, a B le asigna S2 y a Z le asigna S3. ¿Se entiende? Yo tengo que ver en qué orden ha sido creado y en base a ese orden hago la asignación. Si yo invierto esto, S2 va a pasar a ser A y S1 va a pasar a ser B. ¿Se entiende? Entonces yo, según cómo está declarada la entrada y salida del componente, cuando yo las ponga las variables, les va a asignar de manera directa.
Y obviamente si hay un error que yo acá pongo S3, S1, S2, S3 le va a querer asignar A y va a decir uno es entrada, el otro es salida, me tira un error. ¿Se entiende? Porque son modos distintos. Otra manera es, no me importa cómo está declarado el componente, pero cuando yo lo vinculo, cuando yo lo instancio, digo, A del componente va a ser mi S1, Z va a ser mi S3, B va a ser mi S2. Ya no me importa el orden que ponga acá. Ya lo que me importa es cómo los vinculo nomás. Entonces yo ahí, ¿cuál es la ventaja de esta? Es que la otra me obliga a ver el componente. En el momento no hay nada, me escribo menos, está bueno. Pero si lo ven en el programa un par de semanas, meses después, tienen que revisar qué es lo que hicieron. De esta manera vos visualmente ya sabes qué está asignando acá. Lo más cómodo obviamente es esto, es respetar el orden, y creo menos código es lo más práctico. Pero esto a veces nos ayuda para tener más claridad del programa en todo breve. Porque en todo breve solo van a ver esto. Forma A, S1, y ahí termina todo, ¿no? Yo ya he vinculado todo con todo. No tengo que escribir más código. Esto, al menos en lo personal lo uso, no declaro el componente en la parte de arriba del top level. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando lo vamos a usar, lo vamos a instanciar, directamente usamos esta sentencia. Entity work y el nombre del componente instancial. ¿Se entiende? Entity work.echo, entity work.teclado, format, y ahí sí. Yo no tengo que tener la parte declarativa del componente que necesito, porque ya directamente lo llamo al componente que quiero. ¿Se entiende? O sea, para eso tengo que crear el componente primero. Siempre se crea el componente primero. O sea, siempre voy a tener que empezar por el programa chiquito, probarlo, ir instanciando el otro, probarlo, hasta que vos lo llames. Una vez que ya lo tenés pulido el componente y anda como vos querés que funcione, ya lo tenés guardadito. Entonces, cuando vos lo necesitas, en el cuerpo del programa, le agregamos los componentes y ahí lo usás. ¿Entendés? Ya vamos a ver cómo hacemos esto, que hay que agregarlo al archivo dentro de la estructura de programación y ahí ya lo llamo. Pero vos lo único que vas a ver en tu programita es esto. Entity Work. Entonces, vos vas a ver que están las entradas, en la parte de la arquitectura vas a ver esto y está vinculado. Y abajo podés hacer algo de código para vincular los componentes entre sí. Pero ya no tipeás todo en este cuerpo del programa, todo el chorizo anterior. ¿Se entiende? Bueno, uso de librerías primitivas, esto es una componente de 3 entradas, lo llamamos el componente tree por A va a ser una entrada en componente. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Armamos nuestras entradas y salidas, igual que venimos haciendo. Puertos de entrada, estas son entradas, estas salidas, hay 2 entradas, hay una salida. Este componente es un componente primitivo que ya está ahí en componentes.bhl. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llamar a la librería de esa manera. Hay que poner sí o sí la librería arriba. La arquitectura, el nombre, la vincula a la entidad, la parte declarativa del componente, que ¿cómo nos evitábamos esto? Cuando de hacer llamar. Entity Work. Entonces, si yo no quiero poner la parte declarativa del componente este, acá lo que pongo es i-tree, 2 puntos, entity work, tree, y ya me evito esta parte. Y me evito ensuciar un poco el programa. Pero de nuevo, esto me da claridad a la hora de entender esto. ¿Se entiende? Sí. Es que yo tendría que agarrar, cuando haga lo de entity, punto la componente, Sí. yo el componente lo tengo como un archivo externo. Y yo lo Claro, llamo. siempre. Acá también es externo, ¿no? Porque Si acá no te dice cuál de salida, no cómo funciona esto. ¿Entendés? Acá no hace ninguna lógica. Acá vos decís, mi componente tree tiene estas entradas y estas salidas. ¿Cómo funciona? Tenés que ir a verlo el componente.
¿Se entiende? En ambos casos, voy a saber cómo funciona y lo usás directamente. Pero acá solo pones la parte declarativa del componente y acá lo vinculas. Para evitarnos esto es lo que hacemos nosotros. Si vos ves, bueno, tiene el mismo nombre, a AIN del componente le manda AIN del puerto externo, de los pines externos del circuito. ¿Se entiende? Que esta es una asignación nominal. Tranquilamente se puede dar cuenta acá, AIN, OE, A-out. ¿Se entiende? Y no estaba haciendo relacionales. Pero eso es comodidad de ustedes. Como ustedes lo manejen mejor, va a estar bien. En Trieste. Entonces, en mi programa, si vos ves de la parte de arquitectura, la única parte que me está vinculado es, y ahí debería funcionar. Obviamente, para llamar una sola compuerta, ya hago el programita del TRI directamente, ¿se entiende? Pero bueno, este es un componente ya definido en las primitivas. No tengo que declararlo yo, ya lo uso directamente a la compuerta de 3 estados que está declarada en las primitivas. Ya no pienso la lógica, nada. De nuevo, ¿qué es lo importante? El saber que existe. Y si capaz que ya lo ha hecho por mí, ¿para qué lo voy a hacer yo? Ya avanzo con lo que está desarrollado. ¿Ves? Ahí la parte declarativa. Y acá está la parte de la instanciación, en la que yo vinculo el componente con mi nuevo. Bien. Acá no pone la librería, acá la pone la librería, entonces deja declarado el componente y ya no lo usa acá en la parte declarativa. ¿Estamos? Estamos porque son primitivas. Ya están todas definidas ahí. Entonces, entity, tree, los puertos, la arquitectura, y es lo mismo, pero ya nos evitamos la parte declarativa del componente al agregar la librería. Bien, las macrofunciones, mucho que las macrofunciones son funciones de la serie 74, según el dispositivo que ustedes quieran usar, lo buscan ahí y están definidos. Lo mismo. Tienen que ver que el componente 74382, ¿qué tipo es cada uno? Con stdlogic, entonces tiene que ser stdlogic todo esto. Si no quieren poner la parte declarativa, agregamos las librerías. ¿Y acá qué es lo que hace? Asigna CIN a CIN, acá S a S, a, B a B, bueno, la pueden tener uno. Sí. Pueden ponerle el nombre que ustedes consideren acá, ¿no? Ustedes acá le pueden poner C, salida, WX, Y, como ustedes quieran, ¿estamos? No tiene que corresponderse el nombre con el nombre. Esto es una coincidencia nada más. Entonces, para no declarar el componente, agregan la librería y nos evitamos eso. Bien, estas son las LPM. ¿Qué es lo que hace? Acuérdense que son librerías de módulos parametrizados. Entonces yo tengo que agregar un genérico. ¿Ven? Un genérico le llama ancho acá y es del tipo natural. Y le asigna por defecto un valor 5. ¿Estamos? Un natural de 5, del valor 5. ¿Qué es la ventaja de usar los genéricos? Y con los genéricos, acá dice un vector de ancho menos 1 hasta 0. Entonces yo sé que es un vector de 5, de 4 a 0 en realidad, porque es de ancho menos 1. Es un vector de 5 elementos que va de 4 a 0. Si yo quiero un vector de 10 elementos, lo único que hago es cambiar el valor en el genérico. Si yo a este valor le pongo 20, ya que tengo un vector de 20 elementos. No tengo que estar cambiando en el lenguaje el tope del vector. ¿Se entiende? Entonces, en genérico, los puertos, los vectores, agrega la librería LPM y lo que hace es
la instanciación. A LPM width, que era obligatorio, ¿se acuerdan? Le asigno el ancho, que es 5, y ahí asigno el dato A con A, el dato B con B, el suma resta, le pongo otro, el resultado lo mismo, pero bueno, no sé según qué uso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A este componente ya declarado y armado, lo estoy vinculando con mis puertos de entrada y salida. Y ya lo uso directamente. La creación del componente y la instanciación del componente. Eso es lo nuevo que agregamos abajo. Bien. Hay veces que el componente tiene entradas que son obligatorias, pero yo no las voy a usar. Supongamos que tenemos un deco de BCD a 7 segmentos. Por ejemplo, voy a decir algo, que tiene 4 entradas y 7 salidas. Yo sé que estas entradas pueden ir de 0 a 9, y acá me van a mostrar la codificación para el display de este segmento de 0 a 9, ¿no es cierto? Pues supongo que mi entrada van a ser 3 bits nomás. También, y yo necesito a la salida ver del 0 al 7. Acá yo voy a tener 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Nunca voy a usar el cuarto pin, porque nunca voy a tener el 8 o el 9. Pero yo mi componente ya está declarado así. Entonces yo a esta entrada no la puedo dejar abierta. Entonces sí o sí le tengo que asignar algo. Claro. O tener la opción de poner open, que queda abierto. O también le puedo asignar un valor. Entonces, pues se debe desconectar. Llamo el componente, arquitectura, hace el format, hace la instanciación, a A le asigna A B le asigna B, a la salida le asigna eso, y a Q2, que no lo voy a usar, que otra salida la dejo abierta. Entonces queda la salida abierta. Y a la entrada le pongo el 0, a la salida le dejamos abierta. En este caso, yo a la entrada B la mandaría a 0. Entonces no dejo nada abierto. Y a la salida la dejamos abierta y a la entrada la mandamos a 0. ¿Se entiende? Porque a veces el componente, como digo, tiene entradas y salidas obligatorias que yo no las necesito. Entonces, en base a eso nos manejamos. Bien. Acá, ¿qué es lo que hace? Acá está llamando 3 componentes. Instancia 3 veces. Llama la AND de 2 entradas, la OR de 2 entradas, AND 3 cuando es 3 entradas, o NOR 3, un flip-flop B. ¿Qué es lo que hace? Hace la entidad. ¿Cuáles son mis entradas? ML, A, el clock y el DI. Y mis salidas son R de Y y control A. Entonces, declaro mis 4 entradas, declaro mis 2 salidas. Que eso es lo que yo quiero diseñar. La arquitectura pone el componente de la A, pone el componente del flip-flop y pone el componente de la NOR. ¿Estamos? La parte declarativa de esos 3 componentes. Y después los instancias. Bueno, genera 2 señales intermedias para vincular esto con esto. ¿Estamos? Entonces, flip-flop D forma. Al flip-flop D, ¿qué tiene que entrar? A, CK. ¿Y qué tiene que salir? S1 y S2. Por eso pone ACK, que salga S1 y S2. Eso es posicionar. Luego vemos el flip-flop que tiene D. Por eso, primero lo llama A. Después ACK le asigna el clock. Después viene Q, que es S1. Y después viene QR, que es S2. Por eso lo pone S2. ¿Se entiende? En el componente de la AND, que es esto, que tiene que ingresar S2 y DI, y después controlar. S2, DI, controlar. ¿Lo ven? Y a la NOR, que es esta, ¿qué va?
MR, S1 y por último R de Y. ¿Ven? Es R de 1. Ahí, acá es el S1. ¿Ven? R de Y, acá es de Y. ¿Estamos? En estructura. ¿Se entiende lo que se hizo? Igual ya va a quedar más claro cuando te prende el código de ese medio complicado. Bueno, este es otro ejemplo de un registro, pero que ya usa distintos anchos. Entonces, bueno, un genérico width que es un positivo, declara los puertos, entrada, declara vectores, ¿y qué es lo que hace? No inicia el ancho de entrada. A ese ancho le asigna a diferentes constantes diferentes valores. Esta es una constante que se va a llamar width 8, que va a ser un ancho 8. Otro que va a ser un ancho 16, otro que va a ser un ancho 32. ¿Se entiende? Ya no me lo declara el genérico arriba, pero sí me genera acá 3 valores distintos con ese ancho. ¿Y qué es lo que hace? Hace 3 señales que va a tener D8 y Q8. El flip-flop es un seguidor más que nada. O sea, lo que entra es lo que sale en tiempo de. Pero este va a ser de 8 elementos, este va a ser de 16 elementos, este va a ser de 32 elementos. Por eso hace señales con esos valores. Y después, ¿qué es lo que hace? Lo llama directamente. Y dice, el ancho del primer flip-flop va a ser width 8, que es este, que es el que me maneja este ancho. Y de ahí asigno la entrada, la salida del reset y el clock. Instancia el mismo componente de flip-flop, de flip-flop, flip-flop de. Pero la instanciación tiene otro nombre. Entonces, al mismo componente lo instancio de otra manera. Y después el mismo componente lo instancio con 32 bits. Entonces tengo un flip-flop de 8 elementos, de 16 elementos y de 32 elementos. ¿Se entiende? Hay asignación posicional y el último es nominal. Eso ya saben, eso va a depender de usted. ¿Se entendió? ¿Se entendió algo? Bueno, igual vamos a ver, vamos a profundizar todo esto